¿Quieres saber cómo logré ser el mejor estudiante en mi carrera? Ojo, y no una, sino dos veces, porque he estudiado dos carreras de grado y en las dos me he graduado summa cum laude. Vamos, no te lo digo, aquí lo puedes ver. Universidad del Zulia summa cum laude y el Tecnológico en Readi, en la que me gradué como psicopedagogo también. Sí que es verdad que en este proceso también he obtenido dos doctorados y en mis dos doctorados he tenido tesis mención publicación. De hecho, en uno la calificación perfecta y en otro pues me descuidé un poquito, pero tampoco es que me ha salido mal, míralo tú mismo. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? A lo largo del camino he descubierto unas técnicas que son, a mi modo de ver, infalibles, no fallan. Y hoy quiero compartirlas contigo, te quiero contar mi secreto, porque estoy convencido que tú también quieres lograr esa meta. Y difícil no es. Sí que es verdad que estos consejos no son los típicos de Internet. No, 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 no. Ni los que te da la inteligencia artificial. Tampoco. Estos consejos nacen de una práctica sostenida, ¿ok? A lo largo de más de 20 años, porque no me fallan. Y digo a lo largo de más de 20 años, porque, a ver, estudiar es un estilo de vida. Y hoy, por ejemplo, estoy a puertica, ya me falta poquitico para terminar mi tercer doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas en el énfasis de comunicación de la salud. Ahora, entrando en materia, sí que es verdad que estudiar a veces te hace muy abrumador. Tenemos largas jornadas de trabajo, a veces nos agarra el estrés y pareciera que hay que volver a empezar y esto es como pesado y qué sé yo. Vamos, yo lo sé, porque yo también he pasado por eso. Sí, a todos nos pasa. A veces queremos mandarlo todo al más allá. Pero ¿qué pasa? ¿Ok? A ratos pareciera que la motivación no está, el tiempo no nos alcanza, las metas se ponen lejísimos, pero yo descubrí una serie de hábitos pequeñitos que a mí me han funcionado divinamente. Me han funcionado divinamente. Quiero que sepas que de organización poco, yo soy bastante caótico, pero la primera gran clave que tengo y que me ha funcionado, pero es súper, que es espectacular, es tener las metas claras. Eso es lo primero. ¿Por qué estudias? ¿Para qué estudias? ¿Y qué cosas no quieres negociar? Cuando empecé en la universidad, me ubiqué a 24 horas de mi casa, 24 horas, con lo cual no podía ir cada día a la casa, ¿no? Ni cada fin de semana, pues para nada. En consecuencia, durante estos tiempos sí que tenía algo que no podía negociar. Primero, no le podía quedar en mal a mi madre porque era una especie de sentimiento de vinculación, con lo cual ella fue un instrumento clave. No me fatigó nunca, pero su sola presencia me hacía ver que con su esfuerzo y sabiendo que había invertido tanto de su juventud en mí, ¿cómo podía yo salir ahí con las patas chuecas en la vida? Por lo tanto, tenía claro que me quería graduar. Nunca había ido antes a una universidad y cuando entré me pareció una cosa desafiante, enorme. Es más, en mi pueblo lo más grande que había era un liceo, ¿no? Y llegar a una universidad, que en el caso de la Universidad del Sur era una cosa gigantesca, pues recuerdo que la palabra clave fue la siguiente. Haz lo que te dé la gana, estudia lo que te dé la gana, pero tienes que... Y efectivamente, cuando tienes metas claras, hay cosas que en el camino no puedes negociar. ¿Te vas a caer? Te levantas. ¿Te van a quitar la alegría? No lo dejes. Van a haber personas que te van a decir que no puedes, pero también van a haber otras que te van a decir adelante. Pero el problema no está en lo que te diga la gente, el problema está en lo que tú decidas creer. Pues en mi caso, yo decidí creer que iba a terminar. Y no solo que iba a terminar, sino que iba a terminar con las mejores calificaciones que había en la universidad. ¿Por qué? Recuerdo que mi abuela un día me dijo, vas a llegar tan lejos como quieras y vas a tocar el cielo con las manos si te da la gana. Efectivamente, eso animó muchísimo mi proceso y permitió el hecho de no negociar las metas. A propósito de las metas, no hay que hacer metas grandísimas, hay que hacer metas pequeñas, ¿ok? Yo sentía, y que de hecho lo pongo en práctica, y en ese momento lo hacía, este semestre me decía, este semestre y estas asignaturas las voy a sacar con tal calificación. Quiero mostrártelas aquí para que veas. Había semestres enteros que podía sacar 20. Habían unos profesores que hoy les puedo decir que eran unos idiotas y decían, oye, tienes conflictos con el 20, solo quieres el 20. Pocos pusieron a pensar hasta qué punto eran mis ganas de lograr muchísimo más. Hoy me doy cuenta que esos profes definitivamente me miraban desde sus miserias, pero sí que es verdad que si tú quieres lograrlo, lo puedes hacer. Entonces, primer secreto, plantearte metas claras, metas cortas, ¿ok? Que puedas ir consolidando de forma progresiva para que no te frustres, porque hay momentos y momentos. En todo caso, lo interesante es que sepas que si te lo planteas, lo puedes conseguir. Segunda clave fue entender que el estudio no me pesaba. El estudio no pesa, el estudio es un estilo de vida. Hay gente que dice, oye, tú no te cansas, pero ¿cómo me puedo cansar de vivir? Estudiar es vivir, porque en la medida en que conoces, definitivamente el mundo se acerca a ti y te da opciones maravillosas para entender qué hay más allá de lo que se dice.
En consecuencia, la segunda clave fue entender de que estudiar no era un trabajo. No me cansaba porque sería como cansarme de respirar, cansarme de amar, cansarme de comer. Eso no podía pasar. Cuando entiendes que estudiar es un estilo de vida, entonces no estudias para vivir, vives para estudiar, porque en definitiva estudiar implica conocer. En consecuencia, si conoces, el mundo se abre con una panorámica increíble y eso es lo que buscamos. Segunda clave, estudiar no pesa, no es una tarea más, es un estilo de vida. ¿Muy bien? Tercera clave, necesitas enfocarte. Cuando te enfocas, pones toda tu energía en un mismo punto. Si tienes un conjunto de asignaturas, no las puedes estudiar todas a la vez. Necesitas organizar tu tiempo de manera que al estudiar no vayas a hacerlo con el tiempo que te queda. No, tiene que ser con un tiempo de inversión sostenida. Entonces, el día tal vas a estudiar la asignatura tal, pero te vas a dedicar a no mentir, te vas a dedicar a meterle alma, vida y corazón a esa asignatura. La clave está en aprender los elementos centrales que tiene la asignatura y siempre prepararte una semana antes de aquello que te van a decir. Incluso es importante tener siempre los programas de las asignaturas y estudiar 1 o 2 semanas de antelación el tema que te van a dar. ¿Qué significa estudiar? No es memorizar, es tener los elementos centrales, los objetivos claves que tiene la información teórica con la finalidad de que puedas captar el código que te va a dar el profesor o la profesora y en esa medida establecer las conexiones de significado que son claves para ti. Si tú estudias 2 semanas antes, eso hace que la información en tu cabeza esté reposada y cuando llegue el momento de la interacción se vuelva a avivar y de este modo empieces a construir significado de una forma súper rápida. Por lo tanto, estudiar no es memorizar, es gestionar el conocimiento en tu marco de referencia para que puedas tener resultados increíbles. ¿Estamos ahí? Recuerda, enfócate. Si te distraes, te pierdes. Cuarto elemento, al estudiar no debes tener, yo no te sugeriría tener ni teléfono ni nada que te distraiga. ¿Por qué? ¿Te parece mucho, Roberto? Porque si tú te sientas a estudiar y al mismo tiempo tienes el teléfono y al mismo tiempo tienes gente que te llama, es horrible. ¿Por qué? Porque de esa hora se te van minutos por aquí, por allá y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que cuando ya estás focalizado o focalizada en el tiempo, viene alguien y te llama, ¡epa, mira! ¡Ay, qué fastidio, Dios mío! Y es como que te jalaran un órgano. Deja el estrés, criatura. ¡Ay, qué manera de fregarla! Bueno, el punto está en que necesitas garantizar que no hayan distractores. Y para eso, en mi caso, yo tenía mis sitios rituales, donde podía leer sin que nadie me mortificara, donde podía estar sin que nadie me chequeara. ¿Ok? Y esto ayuda un montón. La próxima clave que te quiero dar es la honestidad intelectual. Sí que es verdad que hay cosas que no entiendes, pues no las entiendes. Tienes que buscarlo resolver. Pero no puedes avanzar si lo anterior no lo tienes claro. Yo subrayaba mucho porque antes no había estas cosas tecnológicas de ahora. Subrayaba las palabras que no entendía, los conceptos que no me quedaban claros, porque entender, o al menos pretender comprender la totalidad del concepto o de los procesos sin tener claro lo que hay de referencia o teniendo las mulas no ayuda a nada. Porque necesitamos entenderlo y entenderlo claramente para poder fluir. Entonces, ¿es posible que eso te haga gastar algún tiempito? Pues no importa, porque ese tiempo que gastas allí va a garantizar que posteriormente puedas entender la totalidad de los conceptos. Entonces, ser honesto contigo supone que si no lo tienes claro, pues no lo tienes claro. Eso no te hace ni bruto, ni desmentado, ni quedado, ni nada de eso. Simplemente que hay conceptos que no entiendes. Y eso no es delito. Con lo cual, esto te va a permitir, a su vez, identificar el modo en que tú aprendes. ¿Sabías que nadie aprende igual a otra persona? Cada uno de nosotros tiene su forma. Por ejemplo, yo aprendo mucho escuchando y escribiendo. Para mí es clave tomar nota de todo aquello que llama mi atención, pero siempre mapeando con cosas muy, muy claves. Y esas cosas claves son las que me permiten luego ejercitarme para construir ideas. Eso para mí es fenomenal y me ha funcionado un montón. La próxima clave es tomar notas. Sí, señor, pero tomar notas inteligentes. Hoy con inteligencia artificial hay maravillas, pero en mis tiempos yo tomaba notas con palabras claves. Me obligaba, por ejemplo, luego de una página, a hacer un resumen, pero mi resumen no podía tener más de 3 o 4 líneas. Por lo cual tenía que tener siempre las ideas principales y al menos 2 ideas secundarias que acompañaran mi punto de vista. Esto es fenomenal. Si tú eres el que escribe mucho, no estás sintetizando nada.
Y luego que tenía todas mis síntesis, me obligaba a mapearlas. Esto significa agarraba cada idea, construía una especie de mapa conceptual y ya una vez que lo tenía simplemente lo miraba y así estaba pensando yo. Por lo tanto, para cada clase que iba yo siempre tenía mis mapas. Y básicamente en vez de usar cuadernos usaba hojitas, no tenía más. Porque es que siempre me ha dado como apestazones cargar mucho papel. Y como soy caótico, entonces pues yo sabía que la semana tenía, qué sé yo, 7, 8 hojitas y ahí estaba toda mi gestión de la semana. No tenía más opción que esa y me iba muy, muy bien. La próxima clave es trabajar al descanso. Sí que es verdad que hay momentos en los que no quieres hacer nada, pues no hagas nada, ya está. A mí me pasaba mucho, ¿eh? Hay momentos en los que me saturaba de los libros, los botaba, los dejaba ahí y ya está, no pasaba más, no pasaba más. Pero te dirás, bueno, te estás contradiciendo. No, es que siempre tenía un remanente. Como estudiaba con anterioridad, probablemente cuando estaba cansado y lo soltaba y decidía no tocarlos más por 2 o 3 días o 4 o 5 o solo quería no hacer nada con ellos, pues no pasaba nada. ¿Y sabes por qué? Porque siempre tenía 1 o 2 semanas de adelanto respecto de los temas. Por lo tanto, si estoy, por ejemplo, en la semana 4 de mi programa, ya yo estaba estudiando la semana 6 o la semana 7. Con lo cual, incluso cuando terminaba el semestre, yo lo había terminado 3 o 4 semanas antes, no pasaba nada. Y en los periodos vacacionales, lejos de asumir que tenía vacaciones, pues simplemente me dedicaba a preparar las que venían. Con lo cual siempre estaba adelante. Estar adelante fue mi clave, porque cuando los profesores hablaban, yo impactaba. Y no impactaba porque era muy brillante, impactaba porque tenía el control de todo lo que sucedía en el proceso. ¿No te parece que es increíble? Pues a mí me gusta un montón. Con lo cual, eso alimentaba mi curiosidad, porque las cosas que me quedaban como en el aire cuando yo estudiaba solo, llegaba el momento en que estaba con el profesor y lo caía a preguntas, ¿no? Y preguntaba, profe, no entiendo esto, y hablaba de los textos, porque realmente ya los había revisado, ¿no? Entonces al profesor le parecía que yo tenía mucho interés en todo aquello. Vamos, que sí tenía, ¿no? Porque no se puede ser summa cum laude solamente por querer, se puede ser porque estás allí estudiando de forma activa. Y eso me llevó a tener una mentalidad de crecimiento. Esto significaba que para mí, la selección de los amigos y compañeros era clave, pero no podía estudiar como quiera y no podía, asumir los problemas de cualquiera. Yo dejaba que cada quien cargara su realidad, pues me daba lo mismo, ¿no? Porque bueno, yo no podía vivir por otro, yo tenía que hacer una vida, así que sí, tenía colegas que solo tenían dolores y justificaciones y excusas, no podía ser equipo como no podía, porque en general eran muy buenos para joder, para pasarla bien, pero para estudiar como que no. Y como mi objetivo no estaba en juego y yo no estaba dispuesto a negociarlo, entonces tenía amigos para el pasillo, amigos para joder y para reír y compañeros muy limitados para estudiar, pero hacíamos cosas fantásticas. Entonces, la clave justamente está allí. Y para ir terminando, me faltarían un par de cosas aquí que quiero contarte. Primero, hay que practicar la autoevaluación. Sí, señor, hay que autoevaluarse. Y no ser amable con uno. No. Si te equivocaste, querido, querida, si estás equivocado y no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien. Entonces, tienes que retroalimentarte, debes ser crítico contigo, lo cual no significa que te castigues. ¿Ah? Ser crítico significa darte cuenta en qué está fallando para poder, buscar las soluciones a todo eso. Y a ver, en esto de ser crítico y buscar soluciones, esto te va a permitir, por supuesto, reconocer que el error no es un defecto. El error es el punto de crecimiento, es el punto de avance del desarrollo científico. Y para cerrar, necesitas hacerte responsable de tu salud mental y obviamente también de tu salud física. Yo es que de la salud física me hice responsable después de viejo, ¿no? Pero de mi salud mental siempre la cuido. Necesitamos estar en equilibrio. No importa lo que digan los demás, no importa lo que digas, importa que seas coherente contigo. Importa también que te pongas límites y que no, obviamente no transgredas a los otros. Pero debes buscar tu propio estilo, debes buscar tu propia voz. No interesa responder performance, porque bueno, cada quien es dueño de su vida, ¿no? Y de lo que te dé la gana de hacer. A mí es que esto me genera siempre un poquito de escozor, cuando la gente quiere que tú te empaquetes en lo que ellos esperan de ti. Amistad. Hay que poner la vida real en la vida real. Y esto significa que yo no quiero ser historia, quiero construir mi propia historia. Quiero ser el protagonista de mi propia vida y eso básicamente lo tuve siempre muy claro. Por lo tanto, lo que la gente opine está bien, pero tomo siempre lo mejor de lo que pienso, porque esto va a ser clave para poder lograr. Entonces, si esto te ha quedado claro, ten en cuenta
que no necesitamos grandes, yo al menos no necesité grandes misterios para ser el mejor. Y es que ser el mejor es fácil, tienes que quererlo, obviamente tienes que disciplinarte y obviamente explotar tu talento. Como tener una mina y dejar ahí que se pierda. Cuando tú reconoces que eres una persona que tiene talentos, entonces reconoces que el Espíritu Santo te dio unos dones. Y fíjate que esto te lo dejo para el final, porque yo al principio estaba muy peleado con la noción de Dios, con la idea de Dios. Incluso en muchas oportunidades me he puesto rebelde con él. Pero la vida me ha enseñado que Él está allí. E integrarlo a mi práctica me hace suponer que lo que me pesa, lo suelto. Y en la medida en que lo he soltado, he logrado el éxito en mi proceso. Entonces, ciertamente, la clave está en que te puedas autoactualizar y no pretender ser lo que no vas a hacer. En estos días leí a Fritz Perls un texto que se llama Dentro y fuera del tarro de la basura, que es increíble, porque el hombre me hizo pensar en ese concepto de autoactualización que estudié hace mucho tiempo. Y él dice que los seres humanos somos los únicos que nos queremos actualizar siendo lo que no somos. Por ejemplo, un águila se autoactualiza teniendo mayor precisión en el agarre de la presa. Pero, por ejemplo, el águila no pretende ser elefante, dice Perls, ¿no? Y el elefante pretende ser águila. Pero nosotros lo hacemos de forma contraria. A veces queremos ser lo que no somos solamente para impactar a unos pocos y lo que realmente te caracteriza y te define no le paras bola. Entonces, ese tipo de cosas hay que trabajarlas y hay que trabajarlas con mucho detalle. Como te das cuenta, y ya para cerrar, ser el mejor estudiante implica ser una mejor persona. Y mi clave fue darme cuenta que necesitaba crecer, aceptarme en términos de lo que era, no negociar la meta, ser preciso, integrarme y rodearme de gente muy buena. Por supuesto, escuchar, porque solo aprende el que escucha y sobre todo no dejar que nadie te quite tu alegría. Para mí la clave para ser el mejor pasa porque cultives tu interior. Oh, no tu calzón, tu interior. Y eso te va a permitir alcanzar las metas con autenticidad y con originalidad. Si esto te ha servido para algo, déjamelo saber y no te vayas de aquí sin darle